Antes de morir, Antonio Aguilar nombró a los 6 cantantes que más odiaba. La frase suena dura, pero en realidad encierra algo más profundo que un simple resentimiento. Antonio Aguilar, mejor conocido como el Charro de México, no fue solo un cantante, fue actor, productor, empresario y, sobre todo, un guardián de la música ranchera. Antonio Aguilar Barraza nació el 17 de mayo de 1919 en Villanueva, Zacatecas, en un México que aún cargaba las cicatrices de la Revolución. Su infancia transcurrió entre el polvo de las tierras áridas, el trabajo campesino y los relatos de corridos que hablaban de héroes, villistas y de la vida dura en el campo. Desde pequeño entendió que la música no era un pasatiempo, era una forma de contar la historia de un pueblo, de transmitir la memoria colectiva en un país donde aún se respiraba la lucha por sobrevivir. La familia Aguilar era numerosa y humilde. Su padre, Antonio Aguilar padre, se dedicaba a labores del campo y la ganadería, mientras su madre, Refugio Barraza, se encargaba de mantener el hogar. Entre animales, largas jornadas de trabajo y celebraciones locales, el pequeño Antonio comenzó a mostrar una inclinación especial por la música. En las fiestas patronales se escapaba para escuchar a los mariachis y bandas de viento que llenaban de vida la plaza del pueblo. Lo que lo marcó profundamente fue el contacto temprano con los caballos. En Zacatecas, montar era casi tan importante como aprender a caminar, y Antonio se convirtió en un jinete natural desde la niñez. Esa relación con el caballo no sería un detalle menor. Décadas más tarde, lo distinguiría como el único cantante que integraba la charrería a sus espectáculos, consolidando un estilo único que nadie más pudo igualar. Su educación formal fue limitada. Como muchos niños del campo, alternaba la escuela con labores en el rancho. Sin embargo, desde joven mostró interés por la lectura y la poesía popular. Le gustaba memorizar corridos y recitarlos con una entonación que sorprendía a los adultos. Algunos vecinos recuerdan que, con apenas 10 años, podía cantar corridos enteros de memoria, interpretándolos con una seriedad impropia de un niño. Cuando cumplió 15 años, la familia decidió enviarlo a Ciudad de México en busca de mejores oportunidades. El cambio fue radical. De los paisajes de Villanueva pasó a la intensidad de una ciudad que crecía con rapidez, con tranvías, cines y teatros que mostraban un México en transformación. Ahí, en la capital, conoció de cerca la vida artística y descubrió que había un mundo más allá del rancho. Sin embargo, no fue en la ciudad donde comenzó a construir su carrera, sino en Estados Unidos. Migró joven a Los Ángeles, donde trabajó en oficios sencillos mientras estudiaba canto en el conservatorio. Allí, rodeado de migrantes mexicanos, comprendió el poder que tenía la música ranchera como vínculo con la patria. Fue en tierras extranjeras donde terminó de convencerse de que su destino estaba en la canción vernácula. La disciplina fue su gran virtud. Mientras muchos jóvenes se dejaban llevar por la fiesta, Antonio dedicaba largas horas a estudiar técnica vocal. Su registro de barítono, profundo, recio, pero cálido, no se formó por accidente, sino con estudio riguroso. Aprendió respiración, impostación, solfeo y, sobre todo, a respetar cada nota como si fuera un juramento. Esa base académica sería clave para distinguirse de otros cantantes rancheros, pues le daba una solidez técnica que pocos tenían. El regreso a México estuvo marcado por la decisión de dedicarse de lleno a la música. Antonio Aguilar traía consigo la voz formada, el carácter del campo y la ambición de triunfar. No era un improvisado. Estaba convencido de que podía representar a México entero a través de la ranchera, y lo haría con la dignidad de un charro auténtico. Desde sus primeros pasos se propuso algo que marcaría toda su carrera: nunca separar la música de la identidad. Para él, cantar rancheras no era actuar, era vivir. Cada traje de charro que se ponía lo hacía con respeto, cada caballo que lo acompañaba en el escenario era símbolo de tradición, cada corrido que interpretaba era un testimonio de verdad. Esa convicción lo diferenciaría de todos sus contemporáneos. En ese primer capítulo de su vida quedó sembrada la esencia de lo que sería después: un hombre recio, disciplinado, amante del campo, obsesionado con el honor, que veía en la música ranchera no un negocio, sino un legado.
cuando Antonio Aguilar regresó de Estados Unidos a México, lo hizo con una convicción clara. Quería convertirse en cantante profesional, pero no en cualquier tipo de cantante, sino en un intérprete que defendiera con dignidad la tradición mexicana. Para muchos jóvenes artistas de su época, la aspiración era ingresar a los programas de radio y televisión de moda o participar en concursos que aseguraban contratos rápidos. Pero Antonio no se dejó seducir por atajos, sabía que debía ganarse un lugar con disciplina y autenticidad. Su primera gran oportunidad llegó en la XCW, la famosa emisora conocida como La Voz de América Latina desde México. Era la plataforma más importante para los músicos de los años 40 y 50. Antonio se presentó con nervios, pero también con firmeza. Interpretó canciones rancheras con la voz educada que había forjado en el conservatorio, lo que sorprendió a los productores. No era el típico ranchero improvisado, sino un intérprete que cantaba con fuerza y técnica a la vez. Desde ese día comenzó a sonar su nombre en la Radio Nacional. El paso siguiente fue el cine. En los años 50, la época de oro del cine mexicano estaba en plena transformación. Los grandes ídolos como Pedro Infante y Jorge Negrete habían marcado una época, pero el público pedía nuevos referentes. Antonio Aguilar comenzó con papeles pequeños, apareciendo como extra o cantante en escenas breves. Su porte de charro, su estatura imponente y su autenticidad como jinete llamaban la atención de los directores. Poco a poco fue recibiendo papeles de mayor peso, hasta convertirse en protagonista. Lo que lo distinguía de otros actores cantantes era su capacidad de montar caballos y dominar la charrería en pantalla. Mientras otros necesitaban dobles, Antonio realizaba él mismo las faenas. El público lo percibía como un charro de verdad, no como una figura construida en un set. Películas como Yo, El Aventurero, Caballo Prieto Azabache y El Ojo de Vidrio lo consolidaron como héroe de acción, cantante y charro auténtico. La música y el cine comenzaron a retroalimentarse en su carrera. Cada película incluía canciones interpretadas por él mismo, y cada disco se promocionaba con las cintas donde aparecía. De esta manera, Antonio construyó un modelo único. No solo era cantante de estudio o actor de pantalla, era un artista integral que representaba en ambos mundos la esencia de la cultura mexicana. El público lo recibió con entusiasmo. En una época en la que México enfrentaba modernización y migración masiva hacia las ciudades, Antonio Aguilar se convirtió en el símbolo del campo idealizado, el hombre de a caballo, de palabra firme y mirada recia, que defendía el honor por encima de todo. Su voz grave y profunda contrastaba con las baladas ligeras que comenzaban a dominar la radio. Para las familias mexicanas, escuchar a Antonio era volver a las raíces. No obstante, su ascenso no estuvo libre de dificultades. En los primeros años sufrió críticas que lo comparaban con Jorge Negrete o Pedro Infante. Algunos periodistas lo acusaban de querer ocupar un lugar que ya estaba sellado por los ídolos caídos. Antonio respondía con serenidad: yo no vine a sustituir a nadie. Vine a cantar lo mío. Esa frase se convirtió en un manifiesto personal que repitió a lo largo de su vida. El cine lo consolidó como un rostro popular en toda Latinoamérica. Sus películas no solo se distribuían en México, sino en Argentina, España, Centroamérica y hasta en comunidades mexicanas en Estados Unidos. La figura de Antonio Aguilar comenzaba a convertirse en internacional, siempre acompañado por la música ranchera. A diferencia de otros artistas, nunca se dejó tentar por abandonar el traje de charro para probar estilos más comerciales. Se mantuvo fiel a la raíz. Fue en esta etapa donde conoció a quien sería el amor de su vida, Flor Silvestre, también cantante y actriz. Juntos formaron una de las parejas más emblemáticas del espectáculo mexicano. No solo compartieron escenarios y películas, sino que también construyeron una familia que con el tiempo se convertiría en una auténtica dinastía musical. El romance entre ambos fortaleció la imagen pública de Antonio. No solo era el charro recio, también era el hombre que defendía la unión familiar. El éxito creciente de Antonio Aguilar durante estas décadas no fue casualidad, sino resultado de una fórmula única: disciplina musical, autenticidad como charro, proyección cinematográfica y una vida personal que reforzaba su imagen de hombre íntegro.
Con estas bases, estaba listo para dar el salto hacia la consagración como uno de los grandes ídolos de la música ranchera. Los años 60 y 70 marcaron la verdadera cima de Antonio Aguilar. Para entonces ya no era solo un actor recurrente en las películas rancheras ni un cantante más de la radio mexicana. Era una figura central del espectáculo nacional. Fue en este periodo cuando se consolidó como el Charro de México, un título que no le fue otorgado por las disqueras ni por los productores de televisión, sino por el pueblo, que lo veía como la encarnación viva del espíritu ranchero. Su estilo musical estaba en plena maduración. Antonio Aguilar no se conformó con interpretar los corridos y rancheras tradicionales, sino que comenzó a seleccionar cuidadosamente las historias que narraban los dolores y los orgullos del pueblo mexicano. Canciones como Tristes Recuerdos, Un puño de tierra o Caballo prieto azabache no eran simples melodías, sino auténticas crónicas populares. En ellas se hablaba de muerte, de traiciones, de injusticias y de la relación inseparable del hombre con la tierra y los caballos. Su voz recia, profunda y cargada de dignidad convertía cada interpretación en un relato vivo. Paralelamente, en el cine alcanzaba su etapa más prolífica. Entre los 60 y 70 filmó una gran cantidad de películas que se convirtieron en clásicos de la cultura mexicana. Destacan títulos como El ojo de vidrio, La yegua colorada, Caballo prieto azabache, Simón Blanco y El moro de Cumpas. Todas estas cintas compartían un elemento, la exaltación del hombre de campo como figura de honor, valentía y justicia. Antonio no solo protagonizaba estas películas, también intervenía en su producción y cuidaba cada detalle, desde los caballos que aparecían hasta la música que acompañaba cada escena. Lo que distinguía a Antonio de otros ídolos de la época era su autenticidad. Mientras algunos actores necesitaban dobles para escenas arriesgadas, Aguilar realizaba él mismo las montas peligrosas, las persecuciones y las faenas de charrería. Su dominio del caballo era inigualable, lo que le permitió crear un espectáculo único que más tarde trasladaría a las arenas y palenques de todo el continente. Las giras ecuestres, donde combinaba música, actuación y charrería frente a miles de personas. Estas giras fueron un parteaguas en la música mexicana. Antonio Aguilar no se limitaba a cantar frente a un mariachi, ofrecía un espectáculo integral en el que desfilaban caballos entrenados, escenificaciones de corridos y cuadros de la historia revolucionaria. Se trataba de un show de identidad nacional que podía presentarse tanto en la Plaza de Toros México como en estadios de Estados Unidos. Millones de espectadores, dentro y fuera del país, vieron en Antonio Aguilar no solo a un cantante, sino a un embajador cultural. En este periodo también comenzaron sus giras internacionales más importantes. Recorrió Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, llevando la música ranchera a escenarios donde antes había dominado el bolero, el tango o la balada romántica. En ciudades como Los Ángeles, Nueva York, Buenos Aires o Madrid, Antonio Aguilar aparecía montado en un caballo, vestido de charro y acompañado por un mariachi, mostrando con orgullo la identidad mexicana. En cada presentación recibía ovaciones que confirmaban que la ranchera podía competir con cualquier otro género en el mercado internacional. El impacto de estas giras fue tal que comenzó a ser comparado con figuras universales de la canción. Mientras Frank Sinatra dominaba el swing en Estados Unidos y Charles Aznavour representaba la chanson francesa, Antonio Aguilar se consolidaba como la voz de México en el mundo. Su autenticidad era su carta de presentación. No cantaba para vender discos solamente, sino para defender una tradición que consideraba sagrada. Durante los 70, Antonio Aguilar también reforzó su imagen de hombre íntegro y de familia. Junto a Flor Silvestre, con quien se casó en 1959, construyó un hogar que se convirtió en referente del espectáculo mexicano. A diferencia de otros artistas cuyas vidas privadas estaban marcadas por escándalos y divorcios, Antonio y Flor transmitían la imagen de una pareja sólida y amorosa. Sus hijos, Antonio Aguilar hijo y Pepe Aguilar, crecieron en ese ambiente artístico, aprendiendo desde pequeños el valor de la música y la disciplina del escenario. Sin embargo, este auge no estuvo libre de tensiones. En esos años la industria musical mexicana comenzaba a cambiar. La aparición de figuras como Vicente Fernández,
que representaban un estilo más teatral y sentimental de la ranchera, contrastaba con la sobriedad de Antonio Aguilar. Aunque el público los celebraba a ambos, Antonio comenzó a sentir que la esencia del mariachi estaba en riesgo de convertirse en espectáculo. Esa diferencia de concepción, que se fue agudizando con los años, marcaría las distancias entre ambos ídolos. Aún así, la década de los 70 fue la consagración definitiva de Antonio Aguilar. Los títulos de El Charro de México y Embajador de la Música Ranchera no fueron eslogans publicitarios, fueron el reconocimiento espontáneo del público que lo veía como el último gran guardián de la tradición. Sus giras secuestres llenaban plazas enteras, sus películas eran éxitos de taquilla y sus discos se vendían en millones de copias. En esta etapa se consolidó su leyenda. Antonio Aguilar ya no era simplemente un cantante o un actor, sino un ícono cultural que representaba la dignidad del campo mexicano, la fortaleza de la música ranchera y el orgullo de portar el traje de charro. Era un hombre que rara vez opinaba sobre otros. Prefería guardar silencio antes que exhibir sus desavenencias. Pero en la intimidad, y ya en los últimos años de su vida, dejó escapar los nombres de 6 artistas que nunca pudo perdonar. No fue odio ligero, no fue un capricho. Fue una declaración de principios. Porque para Antonio Aguilar, portar un sombrero charro era un compromiso con la verdad, no un disfraz para la fama. Y quienes no entendían eso, quedaban fuera de su respeto. Para comprender las tensiones de Antonio Aguilar, es necesario mirar el panorama musical de México en los años 70 y 80. El país vivía una era dorada de la música popular. La televisión, encabezada por Televisa, se convirtió en la plataforma más poderosa para lanzar y consolidar carreras. El programa Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco, era prácticamente una aduana. Quien aparecía ahí, entraba al Olimpo artístico. En ese entorno competían distintos mundos. La ranchera tradicional, defendida por voces como Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Lola Beltrán y Javier Solís. La balada romántica, encabezada por José José, Emmanuel y Camilo Sesto. El pop juvenil, que comenzaba a abrir camino con artistas como Lucía Méndez, Yuri y Timbiriche. Y, desde luego, los fenómenos individuales. Juan Gabriel, con su estilo teatral, y Vicente Fernández, con su voz desgarradora y su personalidad mediática. Era un choque de generaciones, de estilos y de filosofías. Para Antonio Aguilar, ese cambio significaba una amenaza. La ranchera dejaba de ser testimonio del campo mexicano y empezaba a transformarse en espectáculo de ciudad, en mercancía global. Y ahí nacen las diferencias con quienes nombró en su lista. Número 1. Vicente Fernández. Cuando se habla de música ranchera en el siglo XX, inevitablemente aparecen 2 nombres que parecen sostener la tradición sobre sus hombros: Antonio Aguilar y Vicente Fernández. Para el público eran 2 gigantes de un mismo linaje, los charros eternos, los guardianes de la mexicanidad. Pero en la intimidad, esa imagen fraterna nunca existió. Lo que había entre ellos era respeto distante, reconocimiento obligado y una tensión tan antigua que nunca se resolvió. En los años 60, Antonio Aguilar ya era una figura consolidada. Había filmado decenas de películas rancheras, grabado discos exitosos y construido una imagen sólida, sobrio, firme, tradicionalista. Su charro no era de lentejuela ni de espectáculo, era el charro del campo, del trabajo y del honor. Por esa misma época, en Guadalajara emergía un joven con una voz desgarradora, Vicente Fernández. A diferencia de Aguilar, Vicente apostó por la teatralidad, por la emoción a flor de piel. Lloraba en el escenario, se golpeaba el pecho, caía de rodillas. Eso conectaba con el pueblo, pero para Antonio era un estilo que rayaba en lo histriónico. Cantar es como rezar, decía Antonio, no se reza llorando para que te aplaudan, se reza con dignidad. Esa diferencia conceptual fue el inicio de una distancia que nunca se cerró. Vicente llenaba palenques con un estilo desbordado, consumiendo tequila frente al público, bromeando, alargando canciones hasta 10 minutos si era necesario. Antonio, en cambio, era exacto. Sus presentaciones eran cronometradas, sus trajes impecables,
su mariachi ensayado al detalle. Para el público, ambos eran rostros complementarios de la ranchera. Para Antonio, Vicente representaba una forma de frivolizar lo sagrado. No me gusta cuando confunden el teatro con la verdad, comentó en privado a un periodista en 1985, después de verlo en un festival en Monterrey. La tensión llegó a un punto crítico en 1991. Vicente Fernández lanzó el álbum Aunque me duela el alma, con una estética visual que, según allegados a Antonio, era muy parecida a un proyecto que él venía preparando: trajes oscuros sobrios, escenarios minimalistas y un concepto de regreso a lo tradicional. Para Antonio, aquello fue más que coincidencia, lo consideró un plagio conceptual. No hubo declaraciones públicas, pero en privado comentó: lo peor no es que copien la forma, lo peor es que no entiendan el fondo. Ambos coincidieron muchas veces en premiaciones, galas televisivas y homenajes. Siempre hubo sonrisas ante las cámaras, apretones de mano breves, pero nunca un dueto, nunca una gira conjunta, nunca un reconocimiento público del uno al otro. En 2005, Televisa organizó una gala donde Vicente fue proclamado el ídolo de México. Antonio se retiró a su rancho ese día y no apareció en ningún evento relacionado. Según Flor Silvestre, su esposa, él comentó con amargura: los títulos que se compran con favores no valen nada. Hasta sus últimos días, Antonio Aguilar mantuvo la misma postura, respetaba a Vicente como cantante, pero no como charro. Y en su código, ambas cosas eran inseparables. Para él, Vicente Fernández no fue un enemigo personal, sino la representación de un peligro mayor: el riesgo de que la música ranchera se transformara en un espectáculo diseñado para vender, no para preservar. Número 2. Joan. Mientras tanto, Antonio Aguilar representaba la figura solemne del charro tradicional, un guardián de las raíces y la dignidad del mariachi. Ambos parecían complementarios: Joan traía el romanticismo vulnerable, Antonio la sobriedad férrea. Sin embargo, esa diferencia en el fondo se convirtió en una grieta. Él llora en el escenario, yo canto con el estómago firme, llegó a decir Antonio en privado. La primera ficción abierta entre ellos ocurrió en 1992, durante un festival benéfico en Guadalajara. Joan bajó del escenario en plena interpretación de Secreto de Amor, abrazó a una anciana del público, besó su mano y continuó cantando entre lágrimas. El público ovacionó el gesto. Para muchos fue un momento inolvidable. Para Antonio, en cambio, fue un acto de teatralización. Desde bambalinas comentó a un músico cercano: eso no es mariachi, es novela. Aunque nunca lo atacó en público, Antonio comenzó a dejar señales de su desaprobación en entrevistas. Ahora se canta más para el show que para la verdad, decía. Algunos lloran antes de que el verso lo justifique. En privado, opinaba que Joan se preocupaba más por su imagen que por la esencia del género. Los trajes bordados en oro, los caballos blancos, las presentaciones con luces de colores, todo eso para Aguilar era un circo que convertía la música en espectáculo. Un charro no necesita lentejuelas para brillar, repetía con dureza. En 1997, productores propusieron un dueto entre ambos. Hubiera sido histórico, dos íconos de generaciones distintas cantando juntos un corrido. Antonio lo rechazó de inmediato. Yo no adorno la verdad con moños. Ese fue el sello definitivo, nunca hubo canción compartida, nunca proyecto conjunto. Solo saludos diplomáticos en eventos y homenajes. En 2001, Joan Sebastian ganó su primer Grammy Latino. Los medios buscaron la reacción de Antonio Aguilar, pero él solo dijo una frase seca: premian lo que vende, no lo que permanece. Lo que realmente molestaba a Antonio no era el éxito de Joan, ni siquiera sus excesos escénicos. Era la sensación de que la ranchera se estaba diluyendo en sentimentalismo, convirtiéndose en espectáculo de lágrima fácil. Para Antonio, Joan Sebastian no fue un rival, sino una decepción, un artista que pudo honrar la tradición con dignidad, pero que prefirió adornarla con lágrimas y lentejuelas. Número 3. Alejandro Fernández. Antonio Aguilar conoció a Alejandro Fernández desde muy joven, cuando todavía era solo el hijo de Vicente. Lo vio crecer entre camerinos, festivales y homenajes,
siempre acompañado de la imponente figura de su padre. Al principio, Antonio guardaba respeto y cierta expectativa. Quizá Alejandro sería la renovación de la tradición, un heredero que traerá frescura sin romper la raíz. Esperemos que cante con la tierra, no con el espejo, comentó una vez en confianza. En 1992 Alejandro lanzó su primer disco, Alejandro Fernández, con temas rancheros tradicionales. Su voz era impecable, afinada, profunda. Muchos lo aclamaron como la continuación natural del legado de Vicente. Pero pronto llegaron los cambios. En 1997, con Me Estoy Enamorando, Alejandro abrazó el pop romántico y conquistó nuevos mercados. El público lo amó, pero Antonio lo interpretó como un abandono. Un charro que canta baladas de seda deja de ser charro, decía con dureza. Lo que más distanció a Antonio fueron las colaboraciones internacionales. Alejandro cantó con estrellas como Christina Aguilera y Beyoncé, mostrando su versatilidad y proyección global. Para el público era un orgullo, para Antonio, una señal de que el traje de charro se estaba convirtiendo en disfraz de escenario. Un charro no pide permiso en Hollywood, canta con su gente, murmuró indignado tras verlo en televisión. El quiebre definitivo llegó en 2005, cuando Televisa organizó el especial Los Nuevos Ídolos del Mariachi con Alejandro como figura central. A Antonio lo invitaron como maestro de generaciones, pero declinó la propuesta con una frase tajante. No me presto al juego de herederos fabricados. Para él, Alejandro no había ganado su lugar en el campo, en los palenques de pueblo ni en las ferias, sino en las oficinas de las disqueras y los reflectores de la televisión. En 2007, durante una entrevista en Argentina, Alejandro fue consultado por las figuras que más admiraba en la música mexicana. Mencionó a Pedro Infante, Jorge Negrete y su propio padre, pero omitió a Antonio Aguilar. Para otros fue un descuido, pero Antonio lo tomó como una afrenta. La ignorancia también es arrogancia, comentó con frialdad. En el fondo, lo que dolía a Antonio no era Alejandro como cantante, sino lo que representaba, el mariachi transformado en industria, el traje de charro convertido en imagen de consumo masivo, el legado reducido a espectáculo global. Cuando la tradición se convierte en franquicia, muere el alma que la sostiene, sentenció alguna vez en su rancho. Para Antonio Aguilar, Alejandro Fernández fue la confirmación de que el futuro del mariachi ya no estaría en manos de quienes lo entendían como herencia, sino como marca. Número 4. Juan Gabriel. Si en la memoria popular Juan Gabriel y Antonio Aguilar pertenecen a la misma grandeza musical mexicana, en la intimidad eran como agua y aceite. Antonio venía del campo, del rigor del charro que cantaba corridos y rancheras como testimonio de vida. Juan Gabriel, en cambio, era el artificio, la teatralidad, la fuerza del escenario convertido en espectáculo. Nunca coincidieron en un dueto, nunca hubo un disco compartido, ni siquiera una fotografía pública juntos. Esa ausencia, para muchos, decía más que cualquier palabra. En 1990, durante una entrega de premios en la Ciudad de México, Juan Gabriel interpretó Querida acompañado de orquesta sinfónica y un despliegue visual nunca antes visto. El público lo ovacionó de pie. Antonio, sentado entre colegas, no aplaudió. Bajó la mirada y murmuró a su esposa Flor Silvestre. Esto ya no es lo nuestro, esto es teatro. No se trataba de envidia ni de celos, sino de un abismo de visión. Para Antonio, el dolor debía cantarse con la voz y el silencio, no con reflectores ni coreografías. Un charro no actúa. Un charro canta con la cicatriz. Y para él, Juan Gabriel desdibujaba esa frontera entre el arte y el artificio. No sabía si lo hacía con el corazón o con el ego. Esa duda lo acompañó siempre que veía al Divo de Juárez en televisión. Mientras Aguilar se presentaba en palenques, plazas públicas y escenarios con sombrero bien puesto y guitarra, Juan Gabriel llenaba estadios con lentejuelas, trajes de seda y montajes que parecían más cercanos al teatro que a la música vernácula. En 2004, cuando se organizó un homenaje nacional a la música mexicana, varios jurados propusieron a Juan Gabriel como el artista más influyente del siglo. Antonio Aguilar fue invitado a formar parte del comité, pero lo rechazó con una sola frase. Lo mío es otra cosa. No quiso avalar con su nombre lo que consideraba una desviación del camino de la música ranchera. La frontera invisible. Aunque nunca lo insultó en público, en privado Antonio era claro.
canta bien, pero no canta desde el suelo. Esa expresión se convirtió en la sentencia más repetida entre quienes lo escucharon. Para Aguilar, Juan Gabriel representaba la exaltación del espectáculo por encima de la raíz. Más que a un rival, Antonio veía en Juan Gabriel un símbolo. La industria que premiaba lo que brillaba más que lo que resistía, la fama que se alimentaba de la teatralidad y no de la verdad campesina. Por eso, hasta el último día, evitó asociar su nombre con el del Divo de Juárez. En su visión, no era odio ni rencor, sino defensa de la esencia. Número 5. Marco Antonio Solís. Cuando Marco Antonio Solís comenzó su carrera con los Bukis en los años 70, muchos lo consideraron un soplo fresco dentro de la música popular mexicana. Su estilo suave, romántico y melódico atrajo a miles de jóvenes que querían escuchar canciones de amor con arreglos más modernos y ligeros que las rancheras tradicionales. El éxito fue innegable. Con el paso de los años, Solís se convirtió en uno de los cantautores más reconocidos en Latinoamérica. Sus temas se escuchaban tanto en radios urbanas como en pueblos pequeños. Pero para Antonio Aguilar, ese éxito traía consigo un riesgo, la dilución de la esencia ranchera en baladas endulzadas. Antonio respetaba la voz de Solís, pero no podía digerir la forma en que envolvía el dolor con romanticismo pulido. Para Aguilar, la música debía ser áspera, debía oler a tierra, debía narrar pérdidas, muertes, injusticias, no únicamente romances idílicos. En palabras que compartió con sus hijos: Marco canta con terciopelo, pero sin polvo en los zapatos. Para Antonio, ese era el límite. La ranchera no debía convertirse en una balada perfumada para conquistar al mercado internacional. En 2003, durante un evento televisivo que reunía a distintas generaciones, Marco Antonio Solís interpretó el clásico Un puño de tierra, un tema que Antonio Aguilar había convertido en uno de sus caballos de batalla. La versión de Solís fue impecable técnicamente, pero demasiado limpia, demasiado estilizada. Antonio, que observaba la transmisión desde su rancho, apagó el televisor tras escucharla. Cantó como si la muerte fuera metáfora. Para mí la muerte es real, y se canta desde la herida. Esa reacción revelaba la diferencia fundamental. Mientras Marco veía en la ranchera un género adaptable a la balada y al pop, Antonio lo veía como una promesa de autenticidad, imposible de negociar. Lo que más dolía a Aguilar no era que Marco Antonio Solís triunfara. Al contrario, reconocía que había abierto puertas internacionales. Lo que no aceptaba era que se le presentara como heredero de la música mexicana tradicional, cuando en su visión no había pagado el precio de cantar con cicatrices. Nos enseñaron a sufrir con dignidad, no a llorar como si fuera moda, decía Antonio con amargura cuando alguien mencionaba al creador de Si no te hubiera sido. En privado, cuando los periodistas lo cuestionaban sobre qué pensaba de Marco Antonio Solís, Antonio simplemente callaba o desviaba la conversación. No lo insultó, pero tampoco lo elogió. Su silencio era un juicio. Para Aguilar, Marco Antonio Solís encarnaba el riesgo de un género convertido en mercancía romántica, un mariachi convertido en acompañamiento de baladas. Y ese giro, para él, era imperdonable. Número 6. Lupita D'Alessio. Si Antonio Aguilar representaba la sobriedad, la contención y la tradición, Lupita D'Alessio era fuego, exceso y desbordamiento. Ambos fueron grandes en sus respectivos caminos, pero nunca pudieron coexistir en armonía. Para Antonio, Lupita simbolizaba la ruptura del respeto sagrado del escenario. En los años 70 y 80, Lupita irrumpió como un vendaval. Sus canciones no eran interpretadas, eran desgarradas. Su vida personal, con divorcios, confesiones públicas y lágrimas en televisión, se mezclaba con su música de tal manera que cada presentación parecía una catarsis personal. El público la adoraba por su valentía, pero Antonio Aguilar veía en ella todo lo que no debía ocurrir en un escenario. El dolor se canta con dignidad, no se grita entre lágrimas para ganar aplausos, repetía a sus allegados. Uno de los episodios que selló el juicio de Aguilar ocurrió en 1983. Durante un festival televisado en Monterrey. Antonio estaba programado para cerrar la noche con un set de corridos. Antes de él, debía presentarse Lupita. Lo previsto era una actuación de 15 minutos. Pero Lupita, en medio de su interpretación, rompió el guión, habló de su vida privada,
confesó públicamente una infidelidad y terminó su presentación entre lágrimas, extendiendo su tiempo 10 minutos más. El público en el estadio la ovacionó de pie. Antonio, observando desde bastidores, giró la cabeza con disgusto. «Ese no es el lugar para lavar la ropa sucia», murmuró con severidad. Para él, aquello no era arte, sino espectáculo morboso. Antonio no negaba que Lupita tuviera una gran voz. Lo que no podía aceptar era la teatralización de la tragedia personal como parte del show. En su visión, el escenario era un altar, un espacio donde se debía honrar a la música, no a los dramas privados. Por eso, aunque coincidieron en algunos homenajes y programas, Antonio evitó interactuar con ella más allá de la cortesía mínima. El rechazo a un homenaje televisivo 1991. En 1991, Televisa organizó un especial para celebrar a los íconos de la música mexicana. Se esperaba reunir a figuras de distintas generaciones, entre ellas Antonio Aguilar y Lupita D'Alessio. Cuando Antonio supo que Lupita tendría un segmento exclusivo, simplemente se negó a participar. «Si eso es un homenaje a la música mexicana, entonces yo ya no pertenezco a esa música», dijo con frialdad. Ese rechazo no fue un berrinche, fue una declaración de principios. Muchos malinterpretaron su distancia con Lupita como misoginia o desprecio hacia las mujeres artistas. Nada más lejos de la verdad. Antonio veneraba la carrera de Flor Silvestre, su esposa y símbolo de templanza, humildad y talento. El problema con Lupita era otro, el exceso emocional convertido en espectáculo. Nunca hubo insultos públicos entre ambos. Pero la desaprobación de Antonio era clara, tanto en sus silencios como en su negativa a compartir escenario con ella. Para Aguilar, Lupita D'Alessio era un huracán desbordado que arrastraba al público en lágrimas, sí, pero también despojaba al escenario del respeto solemne que él consideraba indispensable. «Un charro canta desde la herida, no desde el escándalo», decía. Y con esa convicción, la incluyó a la lista de los nombres que jamás pudo perdonar. En su vida pública, Antonio Aguilar fue un caballero del escenario, siempre correcto, siempre respetuoso. Pero en su intimidad, dejó claro a su círculo más cercano que había 6 nombres imposibles de olvidar. Vicente Fernández para Antonio, representaba la teatralización del charro, el exceso sobre la sobriedad. Joan Sebastián el poeta que, a sus ojos, había convertido el mariachi en espectáculo de lágrimas fáciles. Alejandro Fernández un heredero que, según Antonio, confundió modernidad con pérdida de raíz. Juan Gabriel el genio que brillaba, pero que para Aguilar era artificio más que esencia. Marco Antonio Solís el hombre que, en su mirada, suavizó demasiado la música mexicana hasta volverla perfume. Lupita D'Alessio la voz potente que confundía el escenario con un confesionario público. Antonio Aguilar nunca los insultó en entrevistas, jamás escribió cartas de ataque ni buscó titulares con polémicas. Su manera de mostrar desaprobación fue otra, el silencio, la distancia y la negativa. Esa fue su forma de protesta, una manera discreta pero contundente de marcar lo que, en su visión, no pertenecía al altar de la música mexicana. Para él, el odio no era un grito. Era un gesto contenido, un no mirar, un no compartir escenario, un no aplaudir lo que no sentía verdadero. En la visión de Antonio Aguilar, la música mexicana no era espectáculo, era juramento. No era entretenimiento, era herencia. Se cantaba con tierra en las botas, con cicatrices en la voz y con respeto en cada palabra. Por eso, cada uno de esos 6 nombres, en su mirada, había fallado en lo esencial. Unos, por adornar demasiado. Otros, por convertir el dolor en drama. Algunos, por suavizar hasta diluir la raíz. Y otros, por vestir de lentejuelas lo que debía cantarse con polvo y sudor. Antes de morir, Antonio Aguilar no dejó un manifiesto escrito ni un ataque directo. Dejó una enseñanza silenciosa. Hay cosas que si se transforman demasiado, dejan de ser. Ese fue su verdadero mensaje. Defendió la música ranchera como un guardián, con canciones, con películas, con su propio ejemplo de disciplina. Y aunque señaló a quienes no compartieron su código, nunca lo hizo por venganza. Lo hizo por algo mucho más grande, el honor del mariachi y la dignidad del sombrero bien puesto. Así se entiende la confesión íntima que, años después, llegó a conocerse.
Antonio Aguilar no odiaba personas, odiaba lo que representaban cuando la música se alejaba de su verdad. Y esa verdad, en su mundo, era intocable. Por eso, aunque muchos lo llamaron terco, otros lo recuerdan como el último gran custodio de la autenticidad. Un hombre que no se dejó seducir por modas, que no aceptó disfraces y que defendió hasta el final el alma recia y honesta de la música mexicana.